o hacer camas. Y esto, afortunadamente, lo ponen en práctica un grupo de mujeres que mañana van a estrenar en el Cinema de Ermua la obra Las chicas de la banda. Ellas pertenecen al grupo de teatro Izarraitz y nuestra compañera Ainhoa Delgado les ha pillado en pleno ensayo. No son profesionales. Llegada la hora, dejan su trabajo y se suben al escenario, porque en él han encontrado una forma diferente de disfrutar. El grupo de teatro Izarraitz tiene sus raíces en el Centro de la Mujer, un centro que desde hace 25 años trata de mostrar que hay algo más que los quehaceres de la casa o la familia para una mujer. Manualidades, conocimiento del cuerpo, temas de actualidad, teatro y otras asignaturas componen los cursillos del centro. Quizás esta nueva forma de ver la vida hizo que varias exalumnas se reunieran para subir a un escenario. Ahí nació Izarraitz. Bueno, todos pertenecemos al Centro de Promoción de la Mujer y después de hacer los 2 años que hace todo el mundo, nos era poco. Entonces nos apuntamos a antiguas, que son 2 veces al mes, y también nos era poco estar todas juntas. Entonces, una persona en concreto, Manoli Corrales, que le gusta un montón leer teatro y todo eso, empezó a leer y nos animamos, bueno, pues a ver si entre todas hacíamos una obra de teatro. Con la buena suerte que conseguimos a Ricardo Combi y aquí estamos, con la tercera obra. Pero no todo es fácil, porque ¿qué ocurre en el ámbito familiar cuando ellas pasan tantas horas ensayando? Bueno, en general supone, yo diría, resumiéndolo, bastante sacrificio. A pesar de que te gusta, en el fondo supone bastante sacrificio. Incluso, o sea, en general para el resto de la familia, claro, porque tienen que colaborar. Ensayamos a horas, unas veces a unas horas a las que podemos y donde podemos. Y bueno, pero yo creo que una cosa bastante positiva en general del grupo que hemos conseguido es hemos conseguido transmitirles a ellos que como nosotros estamos a gusto, o sea, poco a poco hemos conseguido, ¿no?, que ellos colaboren también y se sientan bien y todo eso. Muy bien, muy agradable. Ellas han realizado su sueño, un sueño que todavía no han llegado a creerse. Cuando alguien les comenta con admiración lo que han conseguido, no dejan de repetir lo agradecidas que están a Ricardo Combi, su director, un argentino profesional en el mundo del teatro que logra sacar todo lo que ellas tienen dentro. El montar un espectáculo con gente que no había tenido ningún tipo de experiencia y arribar a buen puerto con la iniciativa. Luego el hecho de trabajar con gente que tiene mucha voluntad de trabajo, que tiene mucha voluntad de sacrificio, que son vírgenes en el aspecto teatral y entonces están muy expectantes y muy receptivas a cualquier cosa. Para mí ha sido toda una experiencia y un aprendizaje. Llevan ensayando la obra las chicas de la banda desde enero. El vestuario, las canciones, todo lo han hecho ellas. Mañana a las 10 de la noche será el estreno. Desde Euskadi Directo les deseamos mucha suerte. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como toda mujer. Por supuesto. No creo que sea precisamente un amante fogoso. Eso era antes, querida. Para que sepas, lo trasladaron al Departamento de Cultura. ¿Cómo es posible? Si no terminó la EGB. Es un bruto. Pues mira, Rita, según él tiene que ver con una nueva política que se está desarrollando, de igualdad de oportunidades. Nada de discusiones en el escenario, aun cuando hayamos terminado de tocar. No olviden que siempre hay algún cliente que nos está mirando. ¡Vamos! ¡Sonrisas! ¡Gracias! ¡Eso es! Pues yo no sé si las habrán reconocido. A una de ellas sí, la otra creo que no estaba en este tramo de la obra Las chicas de la banda que hemos ofrecido a nuestros telespectadores. La otra sí, que es Marisol Rubiales. Buenas tardes. Merche, buenas tardes, Merche Herrero. Merche Herrero, que está un poco nervioso, ¿nos has dicho? Un poco bastante. Pero Dios, vosotras que salís siempre en un escenario, ahí ante público, como nervios. Eso no se puede evitar ni aquí, ni en el público, ni... Bueno, vamos a ver si nos contáis, les contáis a todos nuestros telespectadores cómo surgió el grupo Izarraitz. A mí me dijeron, os lo tengo que confesar, es un grupo de la tercera edad de Ermua. Yo creo que de la tercera edad no tiene absolutamente nada, ¿no, Marisol? Merche. Contarnos cómo surgió un poquito el grupo Izarraitz, cuántas sois, todas mujeres, bueno, ¿no? Sí, somos 13 que estamos ahora en el grupo, aunque en esta hora solamente estamos 9. Todas somos del Centro de Promoción de la Mujer de Ermua.
Y surgió, bueno, haces el centro que dura 2 años y luego pasas a Antiguas, que nos reunimos 2 veces al mes. Como exalumnas, se podría decir, ¿no? Sí, exalumnas del Centro de Promoción de la Mujer. Y después de estar no sabiendo ni qué hacer, pues a una del grupo se le ocurrió empezar a leer obras de teatro, porque ya habíamos oído que un grupo de mujeres de Basauri habían hecho también una obra de teatro. Y mirando, y en la biblioteca surgió la obra de decir, bueno, ¿y por qué no nosotros nos lanzamos a hacer una obra de teatro? Y entonces surgió la obra de Requiem por Antonio Paniagua. Y de la manera más tonta empezamos la primera, la segunda y ahora estamos con la tercera. Que tengo que decirles a nuestros telespectadores que han representado ya el grupo Izarraitz, Requiem por Antonio Paniagua, Lisistras de Aristófanes y esta última que hemos visto, de la cual hemos visto un extracto, las chicas de la banda. Una cosa, estáis, bueno, todos sois mujeres, las 13 sois mujeres, estáis dirigidas por Ricardo Combi, que me imagino que habrá tenido un gran peso porque ninguna de vosotras es actriz, ni ninguna de vosotras había pisado antes un escenario. Jamás habíamos pisado un escenario y no tenemos ninguna tabla. Y todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo lo hemos logrado gracias a Ricardo Combi y a nuestro trabajo, por supuesto, pero ante todo a él. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios? Porque me imagino al principio, bueno, pues, subirse allí, representar una obra, todo extraño. Bueno, pues la verdad es que los inicios, en principio se hizo un cursillo de iniciación teatral, en el cual no estábamos todas las mujeres del grupo, pero sí la gran mayoría de las mujeres. Entonces, ese cursillo de iniciación teatral en principio se empezó con juegos, y dentro de los juegos íbamos intentando captar lo que éramos capaces de sacar. Entonces analizábamos un poco, porque claro, sobre todo lo que siempre tiene miedo una es el miedo al ridículo, a lo que puedan decir los demás, ¿no?, de lo que estás haciendo. Entonces, precisamente jugando es una forma de no analizar las cosas y de hacerlas, ¿no? Entonces, así se empezó todo el tema. Después de finalizar este cursillo de iniciación teatral, ya se hizo el reparto de los papeles. Y después del reparto de los papeles, lógicamente, empezamos a trabajar en Requiem por Antonio Paniagua. Y entonces teníamos ensayos de 9 de la noche a 12, depende. Y ahí, pues lo que nos salía, de claro. De la noche a 12, bueno, Claro. bueno, vamos a ver. Y la pregunta casi... Yo quiero ante todo que esto sirva como ejemplo para otras mujeres que nos están viendo, ¿eh? O sea, quiero que otras mujeres que estén viendo tomen la actitud que habéis tomado vosotras y digan sobre todo eso que me habéis dicho antes, que no se corten y que tiren hacia adelante. Vamos a ver, y en casa, claro, porque estáis las dos casadas, con hijos, etcétera, etcétera, y me imagino que será también una similar en las otras compañeras, ¿no? Algo similar. Todas estamos casadas y todas tenemos hijos, por supuesto. Entonces, Ensayos de 9 a 12, cosas así. Sí, eso en la primera, que nos venía bien, aunque es un horario un poco así, nos venía bien, porque a las 9:30 dejábamos más o menos todo hecho, los hijos en la cama, y por lo menos la cena hecha, aunque los platos estarían sin fregar, la cena hecha. Pero es que coincide que en esta última obra nos han puesto de 7 a 11. De 7 a 11. Imagínate, te vas, la cena a medias, cuando puedes hacer algo, porque depende de qué cosas no las puedes dejar hechas, y cuando vienes, pues, empieza a recoger todo lo que se ha quedado por ahí. Merche, y la primera vez que, bueno, tú en tu caso, y luego el tuyo, Marisol, la primera vez que les dijisteis a vuestros hijos o a vuestro marido, oye, no, es que resulta que voy a hacer teatro. Se me ha ocurrido, ¿qué cara pusieron? ¿Qué dijeron? ¿Sabes lo de la diferencia? Ama está un poco, creo que hoy tiene que tomar una... No, porque nuestra idea principal, perdón, era hacer para nosotras, o sea, en el centro, para nuestras amigas, la gente que había pasado por el centro. Nunca nadie del grupo nos había imaginado ir a un teatro ni a un cine, a subirnos a un escenario. Era, pues bueno, un poco coloquial para la familia, para las amigas, pero cuando conocimos a Ricardo Combi, que él por ahí no estaba... No estaba por la labor, ¿no? Por lo alto, ¿no? Entonces ya es cuando dijeron, bueno, ¿pero dónde os vais a meter? Entonces, pero estáis locas si no sabéis. Sí. Pero bueno, animándoos a tope, ¿eh? Ese es tu caso también, tus hijos dicen, mi madre es actriz. Es decir, bueno, en mi caso, yo como siempre he trabajado, cuando llegué y dije, pues bueno, voy a hacer teatro. Por supuesto que en un principio pensaron, pues otra locura más de mi madre, porque la verdad es que no me ven mucho por casa, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que al principio planteas eso y dice, va, irán a hacer una obra, pues, como se hace en la escuela, algo similar para un grupo de gente reducido. Cuando se estrenó la primera obra, o sea, es que la gente quedó tan alucinada que hasta nuestros maridos nos decían que ya entendían perfectamente cómo nos gustaba tanto el teatro, porque ellos incluso estaban orgullosos de lo que habíamos hecho.
Y es un poco lo que comentaba Merche, que es verdad que esta tercera obra que hemos estrenado ha sido un gran sacrificio, porque dentro del grupo hay mujeres que trabajan y mujeres que, bueno, son súper activas y que están en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a las 7 de la tarde normalmente es el horario cuando tú sueles llegar. Ahí nos estamos riendo porque ahí estáis las dos en escena. Sí. Marisol con una impresionante peluca rubia y Merche, bueno, no sé, creo que caracterizada de hombre a los mandos de un teclado. ¿Todas vuestras obras de teatro son de tipo cómico? O sea, ¿son comedias? Bueno, es decir, normalmente sí predomina la risa. Cuidado, la segunda que hemos hecho, que era Lisístrata de Aristófanes, es un gran mensaje al tema de la paz, las mujeres contra la guerra. O sea, que tenía un mensaje, pero cuidado, la gente se rió muchísimo. Siempre intentamos combinar, porque tenemos muy claro que la gente cuando va al teatro, y digo la gente, la mayoría, va a pasarse un rato agradable, a olvidarse de los problemas que tienen. Entonces, les gusta reírse. O sea, las obras, digamos, las tragedias son bonitas, pero la gente ya tiene que ser gente conocida, gente que conozca el tema intelectual, o sea, otro nivel, digamos, para mí. Y la gente cuando va al teatro consideramos que va a pasárselo en grande y que lo que tenemos que hacer es que logre reírse, por supuesto, que olviden sus problemas diarios, vamos, que en estos momentos tenemos muchos, desgraciadamente, todos y todas. Sí, tenemos muchos, algunos de ellos realmente dramáticos. Y en el pueblo, ¿qué dice la gente en Ermua? Aparte de los que, yo que me refiero más bien a esas otras mujeres que quizá igual sean un poco intransigentes, ¿no? Y que puedan pensar eso, fíjate, estas que van a hacer teatro, el típico argumento ese un poco retrógrado que se escucha a veces, dejan la familia de lado y esas cosas para subir. En el pueblo de Ermua nos valoran un montón, nos animan un montón. O sea, yo no he oído comentarios de mira qué locas, mejor que estarían en casa. O sea, creo que no hay ni que lo piense nadie. Y además que yo creo que es muy importante, porque las mujeres lo que ahora mismo están apoyando es el movimiento de que la mujer se supere a sí misma, de que sea algo en esta vida, algo o sea, no solo las cosas de su casa, que no se valoran para nada, sino que tengan los mismos caminos que puede tener un hombre, y que tengan la misma facilidad que tienen ellos en moverse. Y eso cada vez la mujer es más consciente, y yo creo que efectivamente en Ermua, o sea, lo que ven es que somos capaces de todo. Entonces lo que quieren es que las demás también lo vean y que también se involucren en temas de esto para poder superar muchas cosas, ¿no? Yo pienso que desde luego el pueblo de Hermosa nos está apoyando, pero totalmente, en ningún momento hemos oído ninguna crítica. Y de lo cual me alegro, además no hay lugar para ella, ¿no? Porque está siendo, aparte artísticamente está siendo un éxito. Bueno, el teatro os está ayudando en muchas otras facetas de vuestras vidas. Un montón. A mí si me dicen hace 3 años que iba a estar aquí, bueno, digo, esta gente está loca. Y ahora estamos aquí, hemos ido a la radio, hemos estado en Albós, o sea... ¿Habéis salido fuera también? Sí, hemos estado en Albós, en el certamen, que había un certamen, me parece que eran 20 y tantos grupos, quedamos las terceras. Albós, que está en Almería. Pertenece a Almería, quedamos las terceras. Bueno, por lo cual veníamos encantadas de la vida. Hemos estado en Santander, hemos estado en Oñate, hemos estado en Mondragón. O sea que con la obra de Requiem habremos hecho como unas 12 o 13 representaciones. Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que está muy claro que el teatro ahora mismo, lo que en principio nosotros quizás tomábamos como una mera diversión, está demostrado que, o sea, nos ha ayudado a superarnos, nos ha ayudado, o sea, somos tímidas, a vencer muchísimas cosas, a emprender otras cosas que hasta ahora no habíamos ni intentado emprender, facilitarnos entrar en la vida, en cualquier situación, aprender a estar en cualquier situación, por lo cual es un punto muy positivo y pienso que todas las mujeres realmente deberían de pasar por ahí, porque bueno, es el boom, o sea, de tener miedo a todo y sentir ridículo en todo, hombre, cuidado, aún no hemos vencido todo y seguimos teniéndolo quizás, pero hemos aprendido a superar situaciones, a saber estar, a saber hacer cosas, y eso es muy, muy importante, ¿eh? Ese podría ser quizá, Marisol, el mensaje que se podría... Sí, es una herramienta muy grande, eso es, para que las mujeres aprendamos a superarnos y aprendamos a dominar las situaciones, que es lo que más nos cuesta siempre. Porque claro, estamos acostumbrados a estar en casa entre platos, vasos y poco más, y la verdad es que cuando sales a la calle
parece que siempre te da miedo hacer ciertas cosas. Y yo creo que esto sí te ayuda a superar muchísimo. Bueno, y hablando un poquito de futuro ya, ¿qué planes tenéis así de forma inmediata? Pues lo más así cercano queremos hacerle el sábado el sábado 27. Otra vez las chicas de la banda. Que ahora mismo no sé si habrán acabado de hablar con uno de los concejales para pedirles que nos dejen hacer el sábado, el resto del grupo. Y lo demás, el día 6... El día 9 y 10 de junio. De junio. Tenemos, hombre, proyectos tenemos muchísimos, cuidado, no nos tenemos que confundir. La verdad es que ahora mismo en Ermua tenemos muchísimos problemas en el grupo de teatro. Somos dos grupos, el grupo de taller de Ermua y nosotros, porque no tenemos locales. O sea, antes en Ermua estaba el Ateneo Municipal, que era un equipamiento cultural que lógicamente se cedía a los grupos y claro, teníamos todas las facilidades del mundo para poder ensayar, para poder poner en marcha las obras. Ahora mismo el ayuntamiento decidió cerrar el Ateneo por motivos de, parece ser que le costaba dinero, sabemos que la cultura desgraciadamente siempre cuesta, pero bueno, lo cerró bajo el argumento que para todos los colectivos de Ermua era suficiente el Cinema Ermua, pero nosotros desgraciadamente no tenemos locales de ensayo. Agradecemos la colaboración de una escuela que nos ha prestado su sala para, Teodoro Zuazua, para poder ensayar, pero claro, es un poco lo que te comentábamos antes. Las horas... ¿Habéis representado las chicas de la banda cuántas veces en Ermua? En Ermua, una. El estreno, el día 20 ha sido. El día 20, localidades agotadas, todo hay que decirlo. Agotadas. ¿Queréis ponerlo otra vez en escena? O sea que el Ayuntamiento de Ermua, por favor, que tome nota, que se van a agotar otra vez Seguro, además. Las localidades, porque la gente, hay mucha gente que se ha quedado con ganas de verla. Bueno, vamos a acabar ya. No sé, se me ocurre preguntaros, pues por ejemplo, si ahora, con esto de que os dedicáis al teatro, no de forma profesional, ¿se puede? No de forma profesional. No. ¿Os fijáis más en actores y en actrices y en el mundo de la farándula? Eso es... Hombre, está claro que, por ejemplo, a la hora de hacer un montaje estudiamos todo. Lo que intentamos ver es cosas similares, porque de ahí es de donde se aprende realmente. Por lo cual, sí te fijas más inconscientemente. Porque, claro, tú dices, yo tengo este papel, por ejemplo, y es una anécdota, ¿no? Yo en la obra, pues, tocaba el saxo. Y precisamente un domingo... ¿Tocabas de verdad? No, bueno, hacíamos que tocábamos. No, cuidado, hacíamos que tocábamos. Pero bueno, lógicamente, para hacer los movimientos y las cosas y que sean las más verdaderas posibles, ves una orquesta y te paras a mirar cómo hace cada uno para intentar hacerlo. Por lo cual, lógicamente, sí nos fijamos más en ese mundo. ¿Actriz o actor favorito? Ya para acabar. Merchi. Sí, ahora sin más. Alguna actriz te fijarás, pues, me gusta como la expresión de su cara, como... Te he pillado en blanco, ¿no? ¿Marisol? Para mí, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. ¿Y en actriz? ¿No tienes ninguna? Y en actriz, pues podría decir, a ver, pues quizás Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. No sé si ya se te ha pasado el frío. ¿Te ha pasado el frío? Ya tienes menos frío. Es que aquí hace un poco de frío por el aire acondicionado. Muchísimas gracias, Merche Herrero, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Marisol Rubiares, por haber estado aquí. Y os deseo de verdad a vosotras dos y al resto del grupo que sigáis así. Simplemente eso, que yo creo que el mensaje que habéis dado es muy importante para las mujeres, para las telespectadoras que nos estén viendo, porque no todo se reduce a la cocina, a fregar, a planchar y a hacer camas, sino que hay cosas como el teatro que también valen y mucho y merecen la pena. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Nosotros ahora vamos a hablar de la holografía. Poemas de calidad, versos libres de impuestos y sonetos con gran descuento. Compren, señoras, compren, no se arrepentirán. Surtido tan variado jamás podrás encontrar. Poesía de la más atrevida. Poemas con los que llorará de pena. Miles de versos que son como besos. Y canastos de soneto de lo más coqueto. Porque la poesía es un misterio. Porque la poesía es un milagro. Palabras que te hablan, te mecen. Palabras que te cantan. Palabras de amor. Palabras de dolor. Palabras dictadas por el corazón. ¡Ya vienen! ¡Ya regresan! ¿Oís qué griterío? ¡Ya están aquí! ¡Es
con Delmira Agustini y Marifé Mascurrena y Ana Rossetti. Mirad, Gloria Fuentes y Carmen Conde y Blanca Sarasúa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosa Terrell, Julia Ochoa, Alfonsina, mujeres poetistas. Por la Magdalena lleva del mar, su pequeña bella novena, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que como el viejo cayó tu voz, para recordarte arrullada en el campo de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Hemos confundido con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una vez antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando, y se va hacia el agua el suelo, dormida Alfonsina, Señor, que lo quisiste, ¿para qué había nacido? ¿Quién me necesitaba? ¿Quién me había pedido? No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que soy. ¿Qué misión me confiaste? ¿Y por qué me elegiste? Yo, la inútil, la débil, la cansada, la triste. No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que soy. Evitar a cualquiera pude el quebranto. ¿De qué sirvió mi risa? ¿De qué sirvió mi llanto? No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que soy. Y al fin, cuando me vaya fría, pálida, inerte, ¿qué dejaré a la vida? ¿Qué llevaré a la muerte? No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que soy. Nire gana etorri euriaren perfume bezala, bero eta jaurra. Hainbeste desiratu zintudan, eta ezin izan zuen. Denbora faltatu zitzaigun, lekua faltatu zitzaigun, indarra falta zitzaidan, gau alorez landatu eta kanporatzeko. Y la nada contemplé que me cercaba, y al presentir mi aterrador quebranto, miré que solitaria manigaba en un mar de dolores y de llanto.
nadie, ni amor ni compasión cantaba, ni un ángel me cubrió bajo su manto. Solo la voz mi corazón oía de la íntima ilusión que se perdía. Y esta congoja inalterable y fría, que cuanto más desvanecerle intento, más se burla mordaz de la ansia mía. La fe perdida, roto el cristal de esta belleza oculta, el cielo un cantador de nuestra vida, entre pálidas nubes se sepulta. Te amo. ¿Por qué me odias? Te odio. ¿Por qué me amas? Secreto es este más triste y misterioso del alma, mas ello es verdad, verdad dura y atormentadora. Me odias porque te amo porque me odias. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido, mas que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal, mas no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre te resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y por pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y ser querida. Te amo. ¿Por qué me odias? Te odio. ¿Por qué me amas? Feliciana me adora y le aborrezco. Lisardo me aborrece y yo le adoro. Porque no me apetece ingrato lloro y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido. Y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Triste, loco de atar, el que ama menos le llama al que ama más. Y terco impenitente al que no olvida, el que puede olvidar. Del rico el pobre en su interior maldice, cual si el rico no fuera si pudiere. Y aquel siente hacia el pobre lo que el blanco hacia las razas inferiores siente. De este mundo, en la comedia eterna, vienen y van bajo un mismo velo envueltas la mentira y la verdad. Por eso, al verlas el hombre tras el mágico cendal que vela la faz de entrambas, nunca puede adivinar con certeza cuál de ellas es la mentira o la verdad. Mi tristeza es suave, mi tristeza es suave, mi tristeza es suave, como un claro de luna,
Ni queja ni temor has de encontrar en ella nunca. Mi tristeza es suave, como un claro de luna. Como un claro de luna, como un claro de luna. Como un verde temblor, de agua o de brisa entre los árboles. Como un temblor de brisa. Como un temblor de brisa, como un temblor de brisa. Mi tristeza es tan suave que casi se parece a una sonrisa. Quitaros esa máscara, la tristeza no es más que una careta. Quitaros esa máscara, la tristeza no es más que una careta. La vida es desde luego, pues sí, no parar de sorpresa en sorpresa, no poder decir nada. De este agua no beberé. Todo es escurridizo. Aquí cae el más santo. Yo no entiendo nada. Paciencia. Algunos siglos y podremos desentendernos de este no entender nada. De este látigo, de este latiguillo de... Pues sí. La mañana se pierde la maraña, por la tarde los niños de la calle, por la noche la radio del vecino. La oficina me pone casi muerta. El silencio se esconde en la repisa. Yo no puedo leer una novela. Y la gata que para en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo. Y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla. En la puerta me llaman del recibo. No hay quien pueda vivir cómodamente. El tranvía no llega casi nunca. Y no llega tampoco con el sueldo. La merienda, borrose de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la guerra de la guerra. ¡Lo que faltaba! Orma bateko pintada bat. Mila makinak ezingo dute, inoiz ere lore batekin. Invade el mundo un aire atroz. Y siempre el ay del ay es ley del hoy. El ay porque no hay. El ay de mí. Porque no hay de ti. El ay del norte al sur es la única canción. Solo hay un ay porque no hay amor. Arabiar era batek dio. Emakumeak deakuaren arizkideak dira. Guk erantzuten diogu. Piloko batzuek laguntzen gaituzte. Yo no sé lo que busco eternamente, en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí, no sé cuándo y no lo encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad, no he de volver a hallarte en la tierra, en el aire y en el cielo, aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Asusta que la flor se pase un poco. Asusta, asusta, asusta que dé mucho y que te quieran. Asusta, asusta, asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta, asusta, asusta que la noche, que se tiemble por nada. Asusta mucho. Que se ría por nada. Asusta mucho. Asusta mucho que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta. Porque es mayo y es buen tiempo. Asusta. Por si pasa sobre todo. Asusta. Lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, la gente que se casa, la tormenta, los aires que se forman y la lluvia. Asusta mucho. Los ruidos que en la noche nadie hace. Asusta mucho. La maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, el mar, el libro. Asusta ser feliz. Toda mujer, como toda mujer, a menudo verá, por gritar injusticias y a veces llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez
prohibido. Eran los niños los que hacían los papeles de mujeres. Y las mujeres normalmente se tenían que disfrazar de hombres. Para que sepáis, ¿no?, cómo empezó un poco la historia de las mujeres. Y normalmente, para poder actuar, se tenía que casar con una de las personas que estaban en el grupo, con un hombre, si no, no podían actuar, no les dejaban actuar en España a las mujeres. Bueno, os podéis imaginar que era el clero el que no dejaba actuar, ¿no? Y lo cierto, bueno, aquí hay una cita que lo voy a leer, ¿no?, que es muy bonita. Lo cierto es que la actriz fue una constante habitual que caracterizó la escena española, y pienso que en gran medida fue responsable del éxito masivo de la comedia, pues nunca hay que olvidar el factor erótico como elemento de atracción del espectáculo. Las primeras damas se cotizaban mejor, belleza, aspecto físico, agraciado, eran en consecuencia las cualidades más importantes que proporcionaban a una actriz reconocimiento y admiración. Y luego había una cosa muy interesante, ¿no?, que era que en escena gustaba mucho que la mujer se vistiese de hombre, en general. O sea, era como... En aquella época gustaba mucho que una mujer pudiese hacer ademanes y disfrazarse de hombre, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y luego, muchas mujeres que, claro, tenían un problema, ¿no?, las mujeres actrices, que dependían del hombre, aunque estuviesen actuando, o sea, aunque estuviesen en un grupo de teatro. Entonces, si se quedaban viudas, muchas se volvían a casar con otro hombre para poder seguir actuando, si no, no podían seguir actuando, no les estaba permitido. Y otras se metían a un convento, porque era otra salida que tenían, o sea, es muy curioso, ¿no? Esto más que nada para que veáis cómo empezó la mujer en el teatro, ¿no?, que lo tuvo muy, muy difícil. Y bueno, ya hablando de mí personalmente, pues yo empecé hace unos 10 años, empecé en Eibar, en un grupo de teatro, en un taller de teatro, luego en un grupo de teatro, y luego, pues, por cosas de la vida, pues, que te planteas que quieres seguir estudiando o que quieres saber un poco, ¿no?, más de esto, que te gusta, ¿no? Y yo me fui a una escuela de teatro. Hay otras personas que directamente empiezan en un grupo de teatro y siguen en ese grupo de teatro, y bueno, es otra forma de estar ahí, ¿no? Para mí es casi mejor, ¿no?, porque la práctica siempre es más interesante. Yo creo que también está bien. Yo he estado 5 años en una escuela de teatro y he aprendido mucho, he tenido muchos profesores, mucha gente muy interesante, y estoy muy a gusto, y aparte aquí hemos hecho obras y hemos hecho muchas cosas para la tele y cosas así. Y bueno, y ahora pues eso, siguiendo el ello y siguiendo trabajando. Bueno, yo no tengo un currículum tan interesante como Rosa. La verdad que estamos juntas en el taller de teatro de Eibar. A mí siempre me había gustado la historia del teatro. Yo recuerdo que, pues, nosotras somos 3 hermanas y yo soy la del medio, entonces es como la segundona siempre, ¿no? Mi hermana mayor tiene un montón de fotos de pequeña y mi hermana menor también. Y yo la primera foto que tengo una foto de una obra de teatro haciendo el preescolar, ¿no? Y a mí eso me hace muchísima ilusión. Siempre me ha encantado esta historia, os cuento como anécdota. Entonces, pues bueno, en Eibar empezó el taller de teatro hace 10 años y recuerdo pues que una amiga me apuntó. Sin decirme nada, me dijo, mira, Sol, te ha apuntado, o sea que lo siento mucho que tendrás que ir, o si no, por lo menos borrarte. Y bueno, entonces, nada, pues empecé a ir y la verdad es como una droga que engancha. Encima tuvimos unos profesores maravillosos que pues, fueron Javier Aldá y Sardo y Pizarro, no sé si los conocéis. Era gente del teatro de Bilbao, que entonces estaba pues, como expandiéndose más, ¿no? Y gente que sabía transmitir muy bien lo que era pues, el mundillo del teatro, ¿no? Y qué es lo que te aporta y lo que puedes dar de ti, ¿no? Luego ocurrió pues, que bueno, el taller de teatro desapareció, entonces pues, me metí a un grupo pues, amateur. Yo trabajo en otras cosas, trabajo en animación sociocultural, es muy largo de explicar esta historia, pero cuando termino mi jornada laboral, pues me voy al grupo a hacer teatro, ¿no? Es muy duro, que vosotras seguramente ya sabréis, porque lo más bonito es estar en escena, ¿no? Que quizá a veces es lo que más cuesta, pero detrás hay un montón de cosas que tienes que aprender, ¿no? Yo nunca he sabido coser, ni he sabido hacer nada, pero en el teatro pues no me ha quedado más remedio
pues que cuando hay que hacerte tu traje, pues te lo haces, o si no es el tuyo es el de no sé quién. Y recuerdo que, bueno, pues las primeras veces incluso hemos hecho hasta con grapas, ¿no? Con una grapadora y clac, 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 ¿no? Luego ya pues vas aprendiendo, vas mejorando los espectáculos, vas intentando pues dar un poco más de calidad, ¿no? Y bueno, como mujer, pues hubo un momento que yo era la única chica del grupo. Y bueno, no por eso, pues no dejaba de cargar o descargar furgonetas, ni dejaba de... En electricidad no, porque me da mucho miedo, ¿no? Pero bueno, que se han compartido lo que son funciones todos, ¿no? Que los chicos han cosido, que las chicas hemos cargado y descargado, gracias a Dios ahora hay más chicas, entonces bueno, los papeles también pueden ser más variados. Se representa en Ermua. El grupo de teatro de mujeres Isarraitz vuelve este fin de semana al escenario del cinema para estrenar su obra titulada Entre Nosotras. Esta es la cuarta obra que representa este elenco de mujeres. Primero fue Requiem por Antonio Paniagua, después Lisístrata, más tarde Las chicas de la banda y por último Entre Nosotras, que formará parte de la carrera artística de estas mujeres hermuarras. Además, para esta obra el grupo se presenta con una nueva componente que se ha encargado de dirigir su trabajo. La actual directora de Isarraitz y actriz del grupo Geroa, Rosa Martínez, ha reemplazado al que siempre ha sido el director del grupo, Ricardo Combi. En este impasse de cambio de director o a directora no se ensayó ninguna obra, pero se trabajó en otras iniciativas como cursillos de clown y la representación de la obra Las chicas de la banda en otras localidades. El contenido de Entre Nosotras, como siempre, tiene su jugo. La historia se centra en dos personajes, pero fundamentalmente en el hecho de que uno de esos personajes, una mujer, vive la ruptura de su matrimonio. A partir de ese momento, ella se va a vivir con otro personaje, Sandra, y la obra gira en torno a la relación que se establece entre las dos. La obra se basa en la transformación de una mujer a partir de esta situación. Según Rosa Martínez, la obra tiene un mensaje muy bonito que puede ser el de que nada se puede dar por perdido y que se puede volver a renacer en cualquier momento. El divorcio no es el fin, sino el principio. A pesar de tener este argumento, la obra no es un drama, ya que toda la historia se desarrolla en clave de humor, es una comedia. La idea surgió de Ricardo Combi y la obra es una versión de La extraña pareja. Este director la adaptó para ellas. Esta obra cuenta entre su reparto con dos chicos del taller municipal de teatro. La inclusión de estos dos personajes masculinos fue debatida entre directoras
y componentes, pero al final la decisión fue de la directora Rosa Martínez. Cuentan con la colaboración de 2 chicos del Taller Municipal de Teatro. Componentes del grupo y directora no se ponían de acuerdo con la necesidad de actores en la obra, ya que hasta el momento los personajes masculinos eran representados por ellas. Rosa Martínez explicaba esta última decisión argumentando que no era factible forzar tanto la situación. Le parecía que no iba a ayudar ni siquiera la interpretación de ellas. El ser un grupo compuesto solamente por mujeres condiciona, según afirman. Hay muy pocas obras en las que se intervengan solo con mujeres. De todos modos, esto está cambiando y según la directora de Izarraiz, los autores contemporáneos se han empezado a fijar más en las mujeres y hay más obras en las que los personajes principales son femeninos. La directora no había trabajado hasta ahora con ellas, por ello fue necesario un periodo de adaptación y selección para los personajes. En febrero se inició esta primera selección y en abril se comenzó con el primer contacto con la obra. En total, teniendo en cuenta las vacaciones de verano, este grupo lleva todo un embarazo, 9 meses de ensayos para poder parir esta obra que se representará el próximo mes. Trabajan 2 o 3 días a la semana durante 3 horas cada día. Cuando aún no se han estrenado la obra, estas mujeres ya tienen propuestas para representarla en otros municipios, como Basauri y Guadalajara. Todo dependerá de las fechas según el grupo Izarraiz. Alrededor de 13 mujeres y 6 años componen la historia de Izarraiz. Después de todo este tiempo, hay dificultades para decir cuál es la obra a la que se tiene más cariño. Cada una prefiere su primera obra, algunas Lisístrata y otras Paniagua. Este grupo surgió de la Asociación de Antiguas Alumnas del Centro de Promoción de la Mujer, que pensaban hacer una obrita para las alumnas del centro y al final surgió Izarraiz.